Hubo una época en la que el sonido más temido del mundo no era ni una sirena ni una explosión, era la campana de un ring, porque cuando esa campana estaba sonando es porque Mike Tyson estaba entrando. El campeón mundial de peso pesado más joven de la historia, el hombre cuyos golpes eran comparados con choques automovilísticos. Un fenómeno, un depredador del boxeo, pero detrás del monstruo había un niño roto, un adolescente perdido y un adulto que tuvo que reconstruirse desde las cenizas. Esta es la historia completa de Mike Tyson, contada como si fuera un viaje desde la oscuridad al poder y finalmente a la humanidad. Mike Tyson nació el 30 de junio de 1966 en Brownville, Brooklyn, uno de los barrios más peligrosos de Nueva York. Su madre, Lorna, lo crió prácticamente sola. Su padre desapareció cuando Mike era apenas un bebé. Su hogar era inestable, pobre y lleno de problemas. Desde pequeño conoció la violencia de las calles, peleas, drogas, robos, pandillas y constante abandono. Era un niño introvertido que constantemente tartamudeaba y no sabía defenderse, así que los más grandes lo golpeaban, le robaban la ropa y lo humillaban. No tenía refugio en casa, no tenía guía en la vida, no tenía a nadie. A los 11 años lo expulsaron de la escuela y a los 13 ya había sido arrestado más de 30 veces por delitos pequeños, por robos, peleas. Prácticamente la cárcel juvenil era su segundo hogar. Tyson estaba destinado a ser un criminal más de Brooklyn, hasta que el destino le presentó un hombre que le cambiaría su vida por completo. Cus D'Amato, donde no solamente fue el entrenador de Mike Tyson, fue el arquitecto de la primera parte de su destino. Cuando Mike llegó a su gimnasio era un adolescente desorientado, agresivo, con problemas legales y un comportamiento que todos consideraban imposible de corregir, pero Cus vio algo que nadie más había visto. No vio a un delincuente juvenil ni a un caso perdido, sino a un guerrero sin moldear, un diamante enterrado bajo años de pobreza, dolor y abandono. Cus tenía un ojo único para detectar talentos. Había entrenado campeones como Floyd Patterson, campeón mundial de peso pesado, fue el primer ejemplo de que el método D'Amato podía crear un campeón, y José Torres, campeón semipesado y alumno de Cus. Era la mente estratégica del equipo y uno de los mentores más calmados e inteligentes que rodearon a Mike Tyson. Cus entendía mejor que nadie la psicología del boxeador, pero lo que lo hacía especial no solamente era su conocimiento en el deporte, sino su capacidad para formar seres humanos. Creía que el boxeador debía dominar primero su mente antes que sus puños. Cuando conoció a Tyson, Cus quedó impresionado con su velocidad, su fuerza natural y su feroz instinto de supervivencia, pero también notó algo más importante, que era un niño con bastantes problemas detrás de una mirada intimidante. Por eso mismo decidió adoptarlo. Se lo llevó a vivir a su casa en Catskill, Nueva York, un lugar tranquilo, lejos de las calles violentas que habían marcado su vida. Allí Tyson encontró por primera vez una familia real, donde Cus no solamente le enseñó a pelear, también le enseñó a pensar. Lo entrenaba todos los días físicamente para el boxeo, pero también le enseñaba algo muy importante, como era la filosofía, la autodisciplina y el control. Lo hacía estudiar la técnica de los viejos campeones, pero también le hacía repetir afirmaciones que moldearían su carácter. Le decía: tú no naciste malo, naciste lastimado y vamos a transformar ese dolor en poder. También lo convenció de que podía ser el mejor del mundo. Le repetía constantemente: Mike, tú serás el campeón de los pesos pesados, ese es tu destino. Y Tyson, que nunca había tenido una figura paterna, se aferró a sus palabras. Cus lo moldeó desde adentro, su guardia compacta, sus movimientos de cabeza, su forma de presionar al rival, su explosión al atacar, todo era la huella de D'Amato. Era más que técnica, era una filosofía de vida. Cus le enseñó que la grandeza no estaba en el golpe, sino en la mentalidad. Pero también entendía que Tyson era emocionalmente frágil. Sabía que el joven Mike llevaba una rabia profunda, una soledad que lo seguía como una sombra. Por eso Cus era firme pero también amoroso. Le enseñó que el control emocional era la clave para dominar el ring y la vida. Cuando Cus murió en 1985, Tyson estaba devastado. Perdió al mentor, al guía, al padre, y en muchas entrevistas incluso ha dicho que ese fue el día que cambió su vida para siempre. La disciplina que había construido comenzó a fracturarse, su estabilidad emocional cayó en picada y aunque siguió adelante, siempre cargó con la sensación de que sin Cus su vida estaba incompleta. Hoy Tyson habla de él con una mezcla de gratitud y dolor. Dice que todo lo que logró en el boxeo fue gracias a Cus y que si hubiera seguido vivo tal vez su vida habría sido completamente diferente. Cus D'Amato no solo creó un campeón, intentó salvar a un niño roto y durante un tiempo lo logró. El 22 de noviembre de 1986 Mike Tyson se convirtió en algo más que un campeón. Se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Con solo 20 años y 4 meses derrotó a Trevor Berbick y se transformó en el campeón de peso pesado más joven de la historia. Esa noche
noche el mundo vio a nacer un fenómeno. Tyson no boxeaba como los demás. Su estilo era una mezcla perfecta de agresividad explosiva, velocidad inhumana y una potencia que parecían imposibles para su tamaño. Entraba al ring sin música, sin espectáculos, sin luces, solo con su mirada fría y un aura casi animal que hacía retroceder a sus oponentes incluso antes de lanzar el primer golpe. Cada uno de sus combates era un evento global. La gente no se preguntaba si Tyson ganaría, sino cuánto tardaría en noquear. Sus peleas rara vez llegaban al segundo round, a veces bastaban unos segundos para que el árbitro detuviera la masacre. Tenía una capacidad única para cerrar la distancia, esquivar golpes con movimientos cortos y luego destruir con una combinación brutal de ganchos y uppercuts. Era como ver un depredador cazando rápido, preciso y sin piedad. Televisoras, marcas y promotores querían un pedazo de fenómeno que se estaba presentando en esa época. Las arenas se llenaban, los boletos se agotaban y los rivales llegaban derrotados psicológicamente. Antes de comenzar, Tyson se convirtió en más que un boxeador. Era un símbolo internacional, una máquina invencible que había salido del infierno de Brooklyn para dominar al mundo entero. La prensa lo describía como un tanque humano, una tormenta perfecta y el hombre más temido del planeta. Su nombre estaba en todos lados, en revistas, periódicos, portadas, caricaturas, pósters. Se convirtió en un ícono cultural, pero lo más impresionante era su disciplina en el ring. Sabía estudiar los rivales, sabía manipular el tiempo, sabía a la perfección la técnica de peek-a-boo, creada por D'Amato, donde se cubría con los guantes pegados al rostro, se movía como péndulo y atacaba como si fuera un resorte cargado. Tyson no solo golpeaba fuerte, golpeaba con intención, con memoria y con una ira contenida. Cada peleador que enfrentaba representaba el dolor de su infancia, los abusos, el abandono y la pobreza. Lo que Tyson liberaba en el ring era más que técnica, era su historia completa. Pero mientras Tyson se convertía en el rey absoluto del boxeo, su vida personal empezaba a desmoronarse por completo. La fama lo rodeó de aduladores, de aprovechados y personas que buscaban beneficiarse de su talento. El chico que creció sin dirección ahora tenía millones, poder y tentaciones ilimitadas, pero no tenía a Gus ni a nadie que lo cuidara de sí mismo. Mientras el mundo celebraba al monstruo invencible, el hombre detrás del mito comenzaba a perder el control y esa dualidad, el campeón imparable y el joven emocionalmente roto, fue la chispa que iniciaría su caída. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia te está atrapando, así que te pido el favor de que me apoyes con un like, con un comentario, que te suscribas y a lo mejor te compartirle este video a una persona que creas que le interese. Sigamos. Después de convertirse en el campeón del mundo, Mike Tyson pasó de no tener absolutamente nada a tenerlo todo. El niño que había crecido sin dinero para comprar ropa ahora tenía mansiones en distintos estados, autos deportivos alineados como juguetes, joyas que valían fortunas, guardaespaldas, asistentes, fiestas que duraban días enteros y hasta animales exóticos que seguramente tú has visto fotos. Este lindo gatico que él tenía, incluyendo tigres, bengalas, caminando por los pasillos de su casa, Tyson se volvió una figura mediática que generaba millones de dólares. Todo el mundo quería algo de él y él, sin saber cómo manejar la nueva realidad, decía sí a todo. Pero detrás de ese brillo y la ostentación, seguía siendo el mismo niño con esas heridas de Brown Pie, entre comillas, de donde vivía. Inseguro, impulsivo, emocionalmente frágil, no sabía administrar su dinero, no sabía poner límites, no sabía en quién confiar. Mientras más grande se hacía su fama, más pequeña se hacía su capacidad de controlar su vida. Y aquellas personas que hacía llamar amigos, entre grandes comillas, realmente más que amigos eran parásitos, viviendo de su fortuna momentánea. Ya verás por qué digo momentánea. Promotores, asesores, entrenadores improvisados y conocidos oportunistas lo rodearon para extraer cada dólar posible. Tyson se convirtió en una máquina de hacer dinero para todos, menos para sí mismo. Su relación con la actriz Robin Givens fue el reflejo de su tormento interno. Lo que empezó como un romance aparentemente ideal terminó en una guerra pública llena de acusaciones, gritos, peleas, amenazas y entrevistas explosivas. En uno de los momentos más incómodos de toda la televisión, Givens apareció con Tyson en el programa de Barbara Walters y lo describió como un hombre violento, maníaco, depresivo, imposible de controlar, mientras él se quedaba en su lado sin saber cómo reaccionar. El mundo entero vio la intimidad rota de una pareja que se hundía en medio de las cámaras. La falta de disciplina también se trasladó al ring. Tyson dejó de entrenar con el rigor que le había inculcado Gus y comenzó a confiar solo de su talento bruto. Su nuevo equipo de manejo, encabezado por Don King, no lo controlaban ni emocional ni físicamente, solo buscaban maximizar ganancias sin importar su estabilidad. Tyson empezó a llegar tarde a los entrenamientos, a salir de fiesta la noche anterior a las peleas, a aparecer desmotivado en el gimnasio. Su fuerza seguía allí, pero su enfoque mental desaparecía poco a poco. Todo ese caos culminó el 11 de febrero de 1990, cuando enfrentó a Buster Douglas en Tokio. Tyson entró confiado, desordenado, sin haber entrenado realmente para la pelea, y lo pagó caro. Douglas lo derrotó sorpresivamente, no solo físicamente
física sino psicológicamente. Fue un knockout que sacudió al mundo. El campeón invencible ya no era invencible. Tyson cayó al suelo, pero lo que realmente cayó ese día fue la ilusión de control que tenía sobre su vida. Esa derrota demostró su fragilidad emocional. Mostró que el hombre más temido del planeta también era el hombre más vulnerable. Su vida fuera del ring se estaba derrumbando y dentro del ring ya no era el atleta disciplinado que Cus había formado, sino un hombre sin control, atrapado entre la fama, el dolor y la falta de dirección. Tyson tenía toda la fuerza del mundo, pero realmente no tenía paz. En 1992, la vida de Mike Tyson dio un giro brutal. Fue acusado y posteriormente condenado por violación, recibiendo una sentencia de 6 años en prisión. El caso se convirtió en un fenómeno mediático mundial. La sociedad quedó completamente dividida. Para algunos era la prueba definitiva de que Tyson era un monstruo sin control. Para otros era un hombre atrapado por un sistema que siempre lo había vigilado, juzgado y buscado destruir desde el primer día que se volvió famoso. Lo cierto es que más allá de la opinión pública, Tyson terminó tras las rejas, solo, sin dinero, sin influencia y sin la armadura de campeón que siempre lo había protegido. La prisión fue un contraste radical con la vida que llevaba afuera. Pasó de mansiones, autos de lujo y millones de dólares a una celda estrecha, uniforme beige y rutinas rígidas, pero esa caída tan abrupta y tan dolorosa se convirtió en un punto de quiebre psicológico. Por primera vez en mucho tiempo, Tyson no tenía distracciones. No había ni fiestas, ni prensa, ni aduladores, y mucho menos promotores. Solamente estaba él, su mente, su eco y sus errores. Lo sorprendente es que lejos de hundirse, Tyson encontró un tipo de refugio dentro de esas paredes. Se sumergió en la lectura, pasó horas leyendo filosofía, historia, religión, política y literatura clásica. Aprendió sobre figuras que habían caído y vuelto a levantarse. Empezó a estudiar a pensadores como Nietzsche y Malcolm. Descubrió textos religiosos que le dieron una estructura espiritual e incluso se convirtió al Islam, adoptando un nuevo nombre espiritual y buscando en la fe una disciplina que nunca había tenido, por lo menos en ese último tiempo. Por primera vez en su vida, Tyson se miró a sí mismo sin escapar. Entendió que llevaba años autodestruyéndose, que su ira no venía del ring sino de su infancia, que la fama solo había amplificado sus heridas. Reflexionó sobre cómo había desperdiciado su talento, cómo había permitido que personas sin escrúpulos manejaran su destino y cómo su incapacidad para controlar su vida emocional lo había llevado a ese punto. En prisión también trabajó físicamente, pero esta vez no para ser una máquina de knockouts, sino para mantenerse cuerdo, corriendo, entrenando, leyendo, rezando, escribiendo y pensando. Tyson solía decir que cuando el cuerpo está preso, la mente puede ser libre, si tú lo permites. Y así fue. Aunque físicamente estaba encerrado, mentalmente empezó a despertar. Su ira comenzó a transformarse en introspección, su dolor en análisis, su destrucción en aprendizaje. Cuando salió en libertad en 1995, el mundo esperaba ver nuevamente el monstruo agresivo de antes, pero Tyson, aunque seguía siendo un hombre con cicatrices profundas, había cambiado, había encontrado un atisbo de conciencia, una versión más madura de sí mismo, una idea clara. Tenía que reinventarse o la vida volvería a destruirlo. La prisión no fue el final de su historia, fue el inicio del capítulo más complejo, el intento de reconstruirse en un mundo que nunca le enseñó a cómo ser una persona completa. Cuando Tyson salió de prisión en 1995, el mundo entero contuvo la respiración. Algunos lo esperaban como un monstruo renacido, otros como una bomba a punto de explotar. Tyson por dentro estaba decidido a recuperar aquello que había perdido, su título, su respeto y su identidad. No volvió al ring como un peleador promedio, volvió como un huracán. En cuestión de meses ganó pelea tras pelea, con la misma fuerza bruta que lo había convertido en leyenda. Recuperó cinturones, llenó estadios y volvió a convertirse en noticia internacional. Su regreso fue tan explosivo que parecía que el viejo Tyson había vuelto, pero en realidad solamente era una sombra de lo que alguna vez fue bajo la tutela de Cus D'Amato, ya que faltaba algo esencial y lo cual lo llevó a las estrellas. Faltaba disciplina. La prisión había cambiado su mente, pero no la estructura que Cus le daba como guía. Sin su mentor, Tyson era más emocional, más explosivo fuera del ring que dentro de él, y ese descontrol empezó a contagiar su boxeo. Entrenaba menos, confiaba demasiado en su poder físico, y su mente, que antes era un arma tan poderosa como sus puños, se encontraba fracturada, vulnerable, lleno de ruido. Ese ruido lo acompañó hasta 1997, cuando llegó la pelea que cambiaría su historia para siempre. La revancha contra Evander Holyfield. La primera pelea la había perdido y Tyson entró a la segunda con una mezcla de rabia, desesperación y miedo a volver a fallar. Holyfield era un rival distinto, no temblaba ante Tyson, no retrocedía, no se intimidaba, luchaba como si supiera exactamente qué demonios llevaba el otro encima. Durante la pelea, Tyson sintió que no era capaz de superarlo. Se frustraba por los choques de cabeza que le hacía constantemente, lo cual es ilegal.
legal. Por la resistencia de Holyfield, por la presión mediática y por la sensación de que el mundo esperaba verlo fallar de nuevo, y en un instante de absoluta pérdida de control, Tyson hizo lo impensable. Se inclinó hacia Holyfield y le mordió la oreja. Primero una vez, luego cuando la pelea continuó lo hizo de nuevo. La imagen se volvió eterna. Holyfield corriendo hacia el árbitro, la sangre saliendo de su oreja, Tyson con una mezcla de furia y confusión en el rostro. En ese segundo la carrera más temida del deporte se convirtió en un espectáculo grotesco. El acto borró por un momento la grandeza de sus logros y lo transformó en la caricatura de un hombre sin control, dominado por sus emociones. La consecuencia fue devastadora. Tyson fue suspendido indefinidamente, multado con millones de dólares y humillado públicamente, y convertido en un símbolo mundial de descontrol. Ese episodio no solo marcó su carrera, marcó su identidad. Para muchos dejó de ser el campeón invencible y pasó a ser el tipo que mordió la oreja. Lo que pocos entendieron es que esa mordida no fue un acto de violencia gratuita, sino un grito desesperado de un hombre que no sabía manejar la presión, la frustración, el miedo al fracaso y la soledad emocional que lo acompañaba desde niño. Pero el mundo no vio eso. El mundo vio al villano, el gigante caído, el guerrero que había destruido a todos, pero que finalmente se había destruido a sí mismo. Después del escándalo de la mordida, Mike Tyson entró en uno de los capítulos más oscuros de su vida. Lo que había empezado como una nube de problemas se convirtió en una tormenta que lo arrasó por completo, sin control sobre sus emociones, sin verdadera guía y rodeado de personas que solo querían aprovecharse de él. Tyson cayó en una espiral que parecía no tener fin. Cuando ya no tenía boxeo para sostenerlo, buscó llenar ese vacío con drogas, alcohol y excesos que solo lo hundían más. Era como si toda la violencia que había reprimido durante años se empezara a escapar por cualquier grieta. Tuvo peleas callejeras, discusiones violentas, episodios de paranoia y momentos en los que se aislaba del mundo entero. Tyson autodestruyéndose a una velocidad que ni siquiera él podía entender. Y el dinero, ese dinero que llegaba fácil y se iba aún más rápido, alimentó su caída. A lo largo de toda su carrera había ganado alrededor de 300 millones de dólares, pero sin control financiero, sin límites, rodeado de personas que lo manipulaban y un estilo de vida que era insostenible. Esa fortuna desapareció. Compraba mansiones que casi no visitaba, autos que chocaba o abandonaba, fiestas que costaban lo que otras personas ganarían en años, animales exóticos, joyerías absurdas y un sinfín de caprichos impulsivos. Era como si intentara llenar un vacío emocional con objetos, pero ese vacío era tan profundo que nada lo completaba. En el año 2003, Tyson se declaró oficialmente en bancarrota. El campeón más temido del mundo estaba roto por dentro y por fuera. Pero la caída no solamente fue económica, fue emocional, mental y física. Tyson entró en depresiones severas, describiendo su mente como un lugar oscuro donde la tristeza y la rabia convivían sin control. Hubo noches en las que no quería despertar y días en los que no quería existir. Llegó al borde de la muerte por sobredosis en un episodio que él mismo describió como, entre comillas, el momento que entendí que estaba listo para morir. Su cuerpo, que alguna vez fue una máquina perfecta de destrucción, ahora estaba debilitado por sustancias, por el insomnio, por culpa y por el peso del caos que llevaba años acumulando. El monstruo temible del ring ya no existía. Lo que quedaba era un hombre quebrado, luchando contra sí mismo, intentando sobrevivir a las consecuencias de su pasado, de su fama, de su dolor y la ausencia de la estabilidad emocional. Tyson se convirtió en el reflejo más crudo de un ser humano que lo tuvo todo y lo perdió todo porque nunca aprendió a manejar el peso de sus heridas internas. No era Tyson contra un oponente, era Tyson contra sus propios demonios y estaba perdiendo. Comienzo de los años 2000, cuando todo parecía perdido, Mike Tyson hizo algo que muy pocos logran. Decidió enfrentarse a sí mismo, no a un rival, no al público, no a la prensa, sino a ese niño roto, abandonado y lleno de ira que llevaba cargando desde Brownsville. Cansado de vivir al borde del abismo, Tyson empezó un proceso de reconstrucción que, aunque lento y doloroso, lo transformó por completo. Buscó ayuda profesional, algo que jamás había hecho. Por primera vez hablaba con terapeutas, con consejeros espirituales, entrenadores, personas que lo ayudaron a ver que sus luchas más grandes no estaban en el ring, sino en su propia mente. Dejó atrás las drogas y el alcohol, no como un acto inmediato, sino como un proceso lleno de recaídas y aprendizajes. Volvió a entrenar, pero esta vez para no noquear a nadie. Esta vez entrenaba para recuperar su salud, su mente y su identidad. Empezó a correr, a meditar, a alimentarse mucho mejor, a cuidar su cuerpo como un templo en lugar de verlo como un arma. En el camino también aprendió a hablar públicamente de su dolor, lo que durante décadas había ocultado bajo capas de violencia, silencio y orgullo. Ahora lo compartía con millones de personas. La muerte de Cus, el abandono de su infancia, la inseguridad, la depresión, la culpa y la sensación de no saber de quién era sin la fama
ni el boxeo. En ese proceso descubrió una verdad poderosa. La vulnerabilidad muchas veces puede ser mucho más fuerte que un puño potente. Aprendió a abrirse, a llorar, a pedir perdón, a pedir ayuda y sobre todo a perdonarse a sí mismo. Le dio un giro completo a su imagen pública, dejó atrás el papel de la amenaza del ring para convertirse en actor, comediante, empresario, influencer y figura espiritual. Apareció en películas, en programas de televisión, creó su propio podcast, uno de los más escuchados del mundo, y se convirtió en una voz honesta y cruda sobre la salud mental y la responsabilidad emocional. Y en noviembre del año 2024, Mike Tyson aceptó pelear contra Jake Paul, un influencer transformado en boxeador en lo que sería uno de los eventos más comentados del boxeo moderno. El combate tuvo lugar el 15 de noviembre en el estadio de los Dallas Cowboys y fue transmitido en directo por Netflix a nivel mundial. Se estimaba que el pago total para ambas partes rondaban los $80 millones, con Tyson recibiendo aproximadamente 20 millones de ellos y Jake Paul 40 millones. Para Tyson, ya con más de 50 años, esta pelea representaba algo más que un combate, era una prueba final, un desafío al tiempo, al cuerpo y a la percepción pública. Él declaró que no era por dinero, sino por demostrarse a sí mismo que todavía podía subir al ring, aunque reconociera que, entre comillas, mi vida no va a cambiar por esto. El combate, sin embargo, tuvo un resultado que volvió a marcar un episodio atípico en su carrera. Jake Paul ganó por decisión unánime después de 8 asaltos. Aunque no fue un renacer triunfal, la participación de Tyson cerró un ciclo y añadió una nueva línea al final de su carrera. Su vida demuestra que la verdadera pelea nunca fue contra sus oponentes, sino realmente contra él mismo, porque la grandeza no está en cuántas veces noqueas a otros, sino en cuántas veces eres capaz de pararte cuando la vida te derrumba.